¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de los números 19 y 20 de la revista Conservación Restauración, que produce nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes la reciente publicación de estos dos números, el 19 y el 20, y para esto vamos a contar con la presencia de queridas colegas que ahora presentaré. Para el número 19 está con nosotros Antonieta Jiménez del Colegio Michoacán, que fue una de las autoras en este número dedicado a la educación patrimonial, y la función de presentadora del número 20 la coordinará Gabriela Mora de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. ¿Qué tal, Gaby? Que tienes a una queridísima invitada también, Laura Fiol, del Museo Nacional de Antropología. Yo quisiera agradecer primero, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro en Antropología e Historia, Libro de Antropología e Historia, que en esta edición del 2021 está teniendo un programa muy completo de actividades, presentaciones de libros, de revistas, como en nuestro caso. Agradecerle también a nuestra editora, Magdalena Rojas, y al comité editorial, del cual Gaby forma parte, esta invitación a estar con ustedes compartiendo estos números. Yo quisiera empezar hablando del número 19, que es el que me tocó coordinar junto con Magda, y quisiera compartir la pantalla para que ustedes lo conozcan físicamente, vean la portada y podamos compartir un poquito del índice. Este es un número que se dedicó a la educación patrimonial. La educación patrimonial es una actividad que el Instituto Nacional de Antropología e Historia realiza desde hace mucho tiempo, pero que no le habíamos llamado así. Por ejemplo, en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural hay un área que es de educación social. En la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones hay un área de comunicación educativa y de vinculación comunitaria, pero como que no le habíamos llamado algo con un término que nos unificara a todos, y parece ser que educación patrimonial es un buen término. Entonces, el foco, al menos de este número 19 de conservación, restauración, era precisamente esto de la educación patrimonial, y quiero rápidamente dar crédito a las personas que participaron. Por supuesto, nuestra editora Magda Rojas está en nuestro comité editorial, y quiero pasar al índice para que vean a nuestros autores. La revista tiene varias secciones. Una es la de proyectos y actividades, en donde tuvimos los artículos que ustedes ven ahí. Voy a leer rápidamente los nombres de todos los participantes en la revista, que serían Antonieta Jiménez, Lucero Enríquez, Evangelina Cervantes, Mariela González, Luz de Lourdes Herbert, Uriel Olvera, Génesis Escobar, Blanca Noval, Karen Lobato, Montserrat Gutiérrez, Daniela Tobar y Luis Antonio Huitrón, Fanny Uniquel, Oscar Adrián Gutiérrez, Pablo Torres y Moisés Adrián Rodríguez, así como la Dirección de Educación Social para la Conservación de la Coordinación Nacional para la Conservación del Patrimonio Cultural. Un reconocimiento especial merece Marcela Mendoza, nuestra diseñadora, que tiene un ojo y un gusto exquisitos, que hacen que la revista siempre sea muy disfrutable de leer. Decía yo, en la sección de proyectos de actividades tenemos 7 artículos que tratan sobre la aplicación de proyectos de educación patrimonial en arqueología, también en cuanto a acervos documentales y de patrimonio edificado. Hay varios casos en el país y uno de Chile, es decir, que hay una cobertura internacional. Déjenme introducir en todo caso mi propia definición de educación patrimonial, que puede ayudar a entender por qué este número tiene la configuración que tiene. Una definición que me gusta particularmente de educación patrimonial es la que propone el Servicio Patrimonio de Nueva Zelanda, y que parece que es clarísima. Dice, educar... Déjenme ver qué puedo hacer. Desconectarlo físicamente. Ahí está ya. Nunca uso ese teléfono, es increíble, ese teléfono de cablevisión que no usamos. Jamás lo uso. No te apures, Manuel. Pero déjenme quitar el celular porque no sé que vaya a sonar. Esto se me olvidó sugerirles a todos que hagan. Es que En mi caso podría sonar el tren, así que una disculpa anticipada. Eso no lo puedo. no lo puedes No lo parar, puedo ¿verdad? prever. Ok. Entonces, una definición de educación patrimonial que a mí me gusta mucho es la del Servicio de Patrimonio de Nueva Zelanda. Y dice, la educación patrimonial es educación en el patrimonio, o sea, la hacemos exactamente en los lugares patrimoniales, con el patrimonio. El propio patrimonio sirve como mecanismo de comunicación, como apoyo para el aprendizaje, pero sobre todo es para el patrimonio. Entonces, esta es una definición que a mí me parece muy acertada, porque nos permite presente englobar toda la gama de tareas que realiza nuestro instituto en este sentido. Déjenme regresar un poquito al número, mostrarles un poco más de las secciones.
tienen ahí los títulos. La educación patrimonial, una manera de hacerla es a través de una estrategia de comunicación que se llama interpretación temática o divulgación significativa en nuestro caso. Y en este sentido tenemos varios artículos en este número, como el de Tony Jiménez, que ya comentará. Tenemos cosas sobre conservación de acervos documentales musicales, sobre cuestiones arqueológicas, tanto en el área maya como en el área de Tamtoc. En la sección de memoria tenemos 2 artículos que tratan sobre pintura mural del periodo virreinal, uno en Michoacán y el otro en Cuernavaca, en la Catedral, y más y menos. La sección de vida cotidiana, tenemos un glosario sobre estos términos de educación patrimonial para la gente que es nueva en la temática, pueda tener manera de acceder más fácilmente a los textos. Y hay también una excelente guía de comunicación con comunidades que el área de educación para el patrimonio de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio ha elaborado y ha utilizado, y que para esta edición se hizo una versión nueva. En la sección de Conoce el INAH tenemos un artículo muy interesante de Daniela Tovar y Luis Antonio Buitrón de el INAH, el INAH móvil, que iba de lugar en lugar viendo los efectos del sismo del 2019 en varios lugares en el Estado de México, y trabajando con las comunidades tanto para que entendieran la importancia de actuar y proteger este patrimonio que se ve afectado, como sensibilizarlos de la manera correcta de hacer esto bien. Muchas comunidades tenían interés de inmediato intervenir y eso hubiera tenido efectos tal vez peores todavía que los del propio sismo. La sección de noticias incluye varias del momento. A mí me parece destacable en particular el artículo de Fanny Uniquel, en donde nos narra la creación del Sindicato Nacional de Restauradores, que es nuevo, no había un sindicato, ellos estaban afiliados a otra parte del sindicato del instituto y ahora tienen ya su propio sindicato, lo cual me parece notable, y varios otros artículos, así como las normas editoriales. Pues yo creo que yo con esto cerraría esta presentación global, y en todo caso voy a eventualmente aparecer, no yo, pero las portadas de los artículos conforme nuestra querida Antonieta Jiménez vaya narrando estos artículos. Entonces, le paso la batuta ahora, con mucho gusto, a Tony. Hola, muchísimas gracias a todos, a todas. Y gracias, Manuel, por esta primera introducción. Voy a hacer lectura a un texto para no pasar un poco más del tiempo. Y bueno, comenzar mencionando que es un verdadero placer para mí ser la portavoz de los trabajos que hemos propuesto un grupo de apasionados por la conservación del patrimonio, convocados y coordinados por Manuel Gándara, a quien agradezco mucho su invitación para participar en este volumen. El doctor Manuel Gándara en aquel momento convocó a las personas que hemos estado involucradas en proyectos o en propuestas vinculados con la conservación del patrimonio, mismos que tuvieron una cualidad especial, estar relacionados con lo que desde momentos más o menos recientes conocemos como educación patrimonial, a decir de Gándara, una forma de conservación preventiva. Voy a iniciar un poco en contrasentido de la secuencia de la paginación, en una intención de ponernos en un punto de arranque común. Este es mi perro, que aparece a veces cuando hay presentaciones de libros. Casi al final del número nos encontramos con el eje de nuestra práctica, un breve pero sustancioso glosario de términos sobre educación patrimonial que en distintos conceptos da cuenta de posibilidades de acción, en el entendido de que existe una constante en cada una de las experiencias y propuestas de los capítulos que componen el volumen. En todos los casos, proponen mecanismos que incrementan el valor que la sociedad tiene sobre los bienes patrimoniales. Ante ello, no podemos dejar de preguntarnos cómo se configura nuestro punto de partida. ¿Qué es la educación patrimonial? Manuel Gándara, en el desarrollo del glosario, nos lleva a entender este y otros conceptos que no tardan en conectar a la educación patrimonial con la divulgación significativa. El lector interesado encontrará entonces la referencia a conceptos como interpretación, interpretación ambiental, interpretación temática, modelo Tore, el gran binomio difusión-divulgación, para llegar a algunos otros que se han arraigado en la práctica de nuestro país a propuesta del mismo. Divulgación significativa, museología centrada en los visitantes, museología centrada en las personas, entre otros conceptos.
Muchas de las propuestas contenidas en los artículos de este volumen coinciden en el uso de la interpretación del patrimonio desde la variante llamada divulgación significativa. Otros nos asoman a posibilidades de enriquecer las formas de conectar a la gente con su patrimonio. En todos los casos nos encontramos ante posibilidades de fomentar esta educación patrimonial como una forma de ayudar a hacer más consciente a la gente de la herencia cultural que le fue legada. A continuación, un breve recorrido sobre su contenido. De manera personal, he de referir que encuentro muy interesantes las experiencias que nos presentan Blanca Noval Vilar y Mariela González Casanova, que coinciden en algo básico. La gente tiene un poder muy grande en la construcción de acciones para la conservación, aunque también para la destrucción del patrimonio. Los textos son reveladores de contextos que podemos identificar en muchos lugares. Blanca Noval, tras la destrucción de una capilla localizada en Tlaxcala, remite a una pregunta. ¿Qué se puede hacer ante estas situaciones? ¿Cómo se habría podido evitar que una comunidad decidiera la demolición de una capilla que debió haber estado presente por cientos de años en sus festividades, celebraciones religiosas y se esperaba debía ser parte de su memoria colectiva? La experiencia que por muchos años ha desarrollado Blanca Noval en el campo de la educación patrimonial en comunidades la lleva a una conclusión que nos ayuda a todos. Dejaron de verla, perdió ese estatus de patrimonio vivo, de uso, por lo tanto se diluyó la identidad de la gente con ella que en algún momento debió existir. Probablemente esa es la primera gran lección que tenemos quienes nos dedicamos a conservar el patrimonio. Es necesario hacer a los fragmentos que procuramos conservar visibles y con un uso activo en la cotidianeidad de las personas que habitan donde estos yacen. Los patrimonios abandonados son los más vulnerables y gran parte de este patrimonio destruido lo es porque ha sido desvinculado de las prácticas sociales del día a día. Reflexiones como esta nos ayudan a encontrar pistas para evitar que otros patrimonios en estado de vulnerabilidad se destruyan. El ejemplo remitido sobre la zona arqueológica de Locote con pintura rupestre es otro que complementa esta idea. En el mismo sentido, encontramos un ejemplo patrimonial vivo y que de manera bastante interesante ha llevado esa cualidad a hacer que desdoble sus significados, cambie y se adapte para cumplir con nuevas funciones sociales. El rehue, que para muchas personas en Chile puede concebirse como un tronco con escaleras, símbolo de la resistencia indígena, es deconstruido a través de la narrativa de Mariana González, quien nos explica cómo en sus orígenes y en la cosmovisión mapuche es concebida de una forma absolutamente distinta. En principio, no es el objeto lo que importa en términos de patrimonio, sino la práctica que se lleva con él y que vincula a todos los otros elementos tangibles e intangibles que lo componen. Igualmente, el objeto en sí no tiene sentido cultural cuando es extraído del lugar al cual corresponde, en donde fue hecho y utilizado. El traslado y descontextualización de estos objetos en museos corrompe terriblemente el sentido de su existencia, aunque por otra parte, su presencia en otros lugares ha sido acogida con un nuevo significado relacionado con la resistencia indígena. En un proyecto de divulgación significativa, el trabajo de Mariela González presenta un proceso completo, desde la investigación del elemento patrimonial, con la identificación de su valor principal, los conflictos que desprende su propio significado y el planteamiento de una propuesta de comunicación sobre esa profundidad histórica y las contradicciones en el presente. Un maravilloso ejercicio de plan de comunicación que merece la pena consultar. La investigación del patrimonio como disparador de su divulgación encuentra aquí y en el trabajo de Evangelina Cervantes su principal fundamento. Su artículo La Escuela 29, del edificio escolar a la educación patrimonial en Ciudad Juárez, Chihuahua, nos ejemplifica cómo a través de la investigación de un patrimonio podemos iniciar propuestas muy concretas de puesta en valor. Su trabajo aborda un tema poco conocido por muchos, la historia de la educación en contextos del siglo XX. Los fenómenos que hay alrededor de los procesos educativos se ponen en valor y los edificios, así como el mobiliario, se ven desde un lugar muy diferente al ser concebidos como patrimonio. Este trabajo es una verdadera invitación a mirar a los patrimonios que no son tan visibles y que, sobre todo por su carácter reciente, tienden a ser objeto de modificaciones y abandonos en un contexto en el cual los cambios sociales están siendo tan rápidos que no nos damos cuenta del momento en que perdimos algo que hace no mucho tiempo fue parte de un contexto muy cotidiano. Los patrimonios del siglo XX conectan a los abuelos con los nietos contemporáneos y nos permiten entender los cambios tan drásticos que estamos teniendo como humanidad. Merece la pena voltearlos a ver. De aquí nos vamos un poco más hacia el ámbito de la comunicación de estos patrimonios valorados y con el uso de metodologías muy vinculadas con la interpretación del patrimonio y la divulgación significativa. Merece la pena referir a la influencia de la obra de Manuel Gándara,
que sumados al escrito de Mariela González se deja ver en los artículos subsecuentes, sobre todo en el ámbito académico. Luz de Lourdes Pesquera en su artículo Somos lo que conservamos, la interpretación temática, un encuentro personal, es una excelente narración acerca de la forma como un intérprete se aproxima a un tema, lo investiga, discierne y toma decisiones sobre la forma en que será comunicado al público no especializado. El tema en sí es provocador, interesante y con una clara vigencia en términos de las implicaciones políticas de su abordaje. Referir a un ajuar funerario en el cual participa una mujer puede ser visto como algo normal hasta que se le imprime vida al personaje. Reconocer aspectos que la acercan al visitante puede motivar emociones y perspectivas muy distintas a las que existen simplemente con la típica fotografía vinculada con una cédula que presenta el contenido de la ofrenda. Luz de Lourdes realiza un recuento del proceso de investigación, de la creación de los materiales audiovisuales, de su reproducción, y de algo que muy pocas veces encontramos en la bibliografía especializada, de la evaluación de los resultados. El texto es una invitación muy bien lograda, su texto me convocó, para revisar el texto de su tesis de grado. Uriel Olvera y Génesis Escobar en su artículo Construcción de una narrativa del patrimonio arqueológico de Tamtoc desde la divulgación significativa es otro ejercicio fraguado desde un contexto académico. Se trata de una narrativa construida con la metodología de la divulgación significativa a través de la cual se logró conectar la investigación existente del sitio arqueológico de Tamtoc con un discurso de divulgación a través de la identificación de las percepciones que la gente tiene sobre su propio cuerpo. Entre estos antiguos habitantes hubo, como ocurre en otros lugares de Mesoamérica, una idea de estética y de sacralidad del cuerpo humano muy distinta a la que tenemos en sociedades occidentales. Poner estas cualidades a la vista del público no especializado es un acierto que merece la pena también revisar para su aprovechamiento en otros programas de interpretación. Más adelante nos encontramos con otro ejemplo de transición o de generación de puentes entre el plano académico y el de la gente no especialista. Ciertamente los académicos solemos estar muy alejados de la sociedad en términos de lo que escribimos a través de los proyectos que nos son financiados por nuestras instituciones. Los resultados suelen ser objeto de discusiones solamente en el ámbito académico. Los esfuerzos por salir de esa inercia suelen ser individuales y esporádicos. Encontrar un proyecto longevo de investigación que tras casi 20 años de incontables productos académicos, libros, conferencias, grupos de investigación, becarios, tesis, etcétera, se aboca a divulgar sus resultados, es encontrar una aguja en un pajar. Es también encontrar un ejemplo que en muchos proyectos académicos se debe seguir. Lucero Enríquez Rubio, coordinadora del Seminario Nacional de Música en la Nueva España y en México Independiente, nos da importantes lecciones a todos los académicos que cuentan o que contamos con proyectos de investigación de la llamada ciencia básica al promover la divulgación de sus resultados. El proceso de integración de la divulgación significativa, así como los productos, son objeto de discusión de su artículo. Finalmente, me permito hacer una breve referencia al trabajo que yo propuse. Se trata de algunas reflexiones que he construido a lo largo de varios años en torno a las particularidades de divulgar al patrimonio cultural y que se diferencia sutilmente con la divulgación del patrimonio natural. Para ello retomo el enfoque antropológico de Manuel Gándara para la divulgación significativa, aquella que nos invita a divulgar aspectos que permitan a la gente identificar aspectos que nos hacen iguales y diferentes a otros seres humanos. Agrego algunos ingredientes, como el de la curiosidad que por naturaleza los seres humanos sentimos por otros seres humanos, con un poco de psicología de por medio. Y argumento que una manera muy eficaz de aproximar a la gente a su patrimonio es haciendo una suerte de presentación de unas personas, las que vivieron ese patrimonio en el pasado, a otras personas que son los visitantes o el público contemporáneo. El volumen se complementa con dos artículos que atienden a temáticas sobre restauración. En El cuadro de las ánimas, Iglesia de Santiago Apóstol en Tuxpan, Michoacán, de Karen Violeta Lobato, se hace una narrativa sobre la restauración realizada hace ya más de 3 décadas, que como se deja ver, constituyó un proceso complejo y bien cuidado. De igual relevancia histórica constituyó la recuperación del proceso de descubrimiento y conservación del mural de San Felipe de Jesús y los 26 mártires de Nagasaki en la Catedral de Cuernavaca, escrito por Montserrat Gutiérrez Hernández, con una interesante introducción histórica sobre su origen y significado. El resto del volumen es un complemento que da cuenta de la activa relación que el INAH tiene con el patrimonio cultural y de su compromiso para su salvaguarda, conservación y protección. En este sentido, el lector encontrará una valiosa guía de comunicación con comunidades, un breve pero acertado conjunto de recomendaciones para las personas que asisten a trabajo o proyectos con comunidades que hace referencia a un trabajo realizado por Ingrid Karina Jiménez y bueno, y también noticias importantes sobre la labor del instituto.
En fin, una invitación muy sentida de que consulten este número, que es parte de todos los esfuerzos que hemos venido realizando un grupo de personas para promover y utilizar a la divulgación y a muchas otras estrategias que nos ayudan a tener un patrimonio mejor conservado y aprovechado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tony. Les recuerdo a nuestros amigos, compañeros que nos están siguiendo por estas transmisiones que las revistas del instituto se pueden descargar de manera gratuita en revistas INA en Internet. Y le paso la palabra a mi querida Gaby para que oigamos un poco sobre el número 20. Muchas gracias, Manuel. Saludos a todos y gracias por acompañarnos en este espacio y tras las interesantes intervenciones de Tony y Manuel sobre el número 19, continuaremos con la presentación de la 20ª edición de la revista CR, Conservación y Restauración, de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, en este importante evento como es la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Con este número 20, que precisamente salió a la luz en 2020, año que marca el inicio de un periodo que ha transformado sin duda nuestra realidad y nuestra disciplina, se hace patente la consolidación de un proyecto importante editorial, ¿no? Que tiene como objetivo abrir las puertas de casa para llevar a un público más amplio nuestro quehacer en aras de la conservación del patrimonio y consolidar un foro para quienes desde distintas latitudes comparten estos esfuerzos. Este número dedicado a la investigación en materia de conservación es reflejo también del desarrollo y fortalecimiento de perfiles en ciencia aplicada que hoy consideramos indiscutiblemente necesarios para comprender a cabalidad el patrimonio, sus actores y sus contextos. Investigar desde la conservación y para la conservación es una labor que ha caracterizado el quehacer institucional. Desde la creación del departamento, que más tarde se constituiría en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, la integración de especialistas en los laboratorios de química, biología, radiología ha sido parte esencial del proyecto. Proyecto que hoy se encuentra robustecido por los laboratorios de caracterización espectroscópica y documentación tridimensional, contribuyendo a la transformación en las aproximaciones a la investigación del patrimonio. Esta voluntad de construir saberes en torno al patrimonio desde un enfoque transdisciplinario también ha llevado a la suma de especialistas de las ciencias sociales y humanidades, las ciencias del diseño, ciencias de la tierra, entre otras, que enriquecen las aproximaciones y comprensión de fenómenos. En las últimas décadas hemos presenciado el impulso que ha cobrado la investigación aplicada a la conservación en nuestro país, con la conformación de laboratorios especializados en el seno de distintas instituciones y centros también de investigación y de formación que se han integrado también en redes de colaboración. Con ello se han abierto nuevos espacios para la formación de especialistas en posgrados y ha dado cabida a que profesionales de la conservación incursionen en otras áreas y profesionales de otras áreas incursionen también en la disciplina de la conservación. Pues para comentar este número, que en este sentido nos invita a reflexionar sobre los resultados de estos importantes esfuerzos y los retos que enfrentamos, ¿quién mejor que la doctora Laura Filloy Nadal, quien a través de su destacada trayectoria en la conservación e investigación, además de testigo de este proceso, ha sido agente de cambio en la manera de abordar la investigación en nuestra disciplina? Laura es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación del INA, maestra y doctora en Arqueología por la Universidad La Sorbonne de París, y es miembro del Comité Técnico de la Red de Ciencias Aplicadas a la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del CONACYT. Desde hace 24 años trabaja en el Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México y desde 1992 es profesora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel del Castillo Negrete en CRIM del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se ha desempeñado como directora y tutora de múltiples investigaciones de tesis y ha fungido como tutora de investigaciones y estancias y prácticas de muchos alumnos, extranjeros y nacionales. Y en el Laboratorio de Conservación del Museo ha dirigido el proyecto Nano for Art, auspiciado por la Comunidad Europea y el INA. Y también en su amplia trayectoria ha coordinado y ejecutado proyectos tanto en campo como en laboratorios o en el mismo museo. Entre ellos destacan los proyectos de conservación de la Pirámide de la Luna y el Palacio de Chala en Teotihuacán, el tablero del Templo de la Cruz en Palenque, la máscara de Jadeíta de Pacal, el relieve de bronce de la columna del paraguas del patio central del Museo de Antropología, obra de los hermanos Chávez Morado, por mencionar solo algunos que dan cuenta de su amplio conocimiento de diversos materiales y también su participación en grupos
de estudio interdisciplinarios, como lo son el del corpus de objetos de plumaria antigua mesoamericana, que ha dado lugar a importantes muestras también, con nutrida público que las ha visitado, ¿no? Ha recibido diversos premios y reconocimientos y cuenta con un gran número de publicaciones en su haber. Y bueno, pues sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Filloy, a quien agradezco infinitamente nos acompañe hoy para comentar este número. Adelante, Laura. Muchas gracias, Gabriela, por esta presentación y por invitarme a precisamente comentar este número 20 de la revista Conservación Restauración que coordinaste de manera ejemplar. Conforme al objetivo de esta revista, en la primera sección el lector podrá encontrar artículos producto de la investigación realizada en varios proyectos de conservación e investigación que se realizan tanto en la Coordinación de Conservación como en otras áreas del INAH e instituciones afines. En las primeras 100 páginas del número se recogen las ideas de 23 especialistas de distintas ramas de la investigación científica y las humanidades y que elaboran en distintos centros tan diversos como el Instituto de Geología, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Conservación del Patrimonio Cultural y el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte ubicados en la UNAM, o en el Museo de Ciencias y Tecnología Guillermo Santos Coy Gómez de la Unidad de Patología Clínica, ubicado en Guadalajara. También contribuyen al número científicos y conservadores restauradores de la Escuela de Conservación en CRIM, del Laboratorio de Diagnóstico y Caracterización de Espectroscópica de Materiales del INAH, del Centro Nacional de la Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble de Bellas Artes, de 2 centros CINAS y de la propia Coordinación Nacional de Conservación. Esta larga lista nos muestra el abanico de instituciones en las que se realiza investigación con miras a la intervención y al estudio de las herencias culturales de México. Aquí me gustaría resaltar que 4 de las colaboraciones dan cuenta del trabajo interdisciplinario que se realiza desde distintos puntos del país y de diversas técnicas analíticas que se pueden usar para la identificación de materiales constitutivos o de los productos de su transformación o deterioro, pero también para la realización de un diagnóstico claro y preciso encaminado a la toma de decisiones durante una intervención de restauración. Otras contribuciones nos recuerdan la importancia de la gestión y la búsqueda de recursos para el cuidado del vasto patrimonio cultural a cargo del Estado. En el poco tiempo que tenemos, trataré de invitar a la lectura del número, mencionando algunos aspectos relevantes de cada uno de los trabajos de la sección llamada Productos y Actividades, que consta de varios artículos donde participan 23 autores. En el primero se explica de manera sencilla el deterioro de un friso con un bajo relieve recubierto por acabados de cal con una capa pictórica al fresco y al fresco falso, ubicado en la zona maya de Sivanché. Mediante el uso del microscopio electrónico de barrido, la espectrometría de dispersión de rayos X y la petrografía, se pudo hacer la descripción de los componentes de cada estrato, entender las dinámicas de las alteraciones y de los deterioros específicos de cada una de las capas y obtener respuestas a los problemas de conservación que presenta este relieve. Es relevante mencionar que estos resultados permitirán plantear los tratamientos durante una intervención, incidir en la toma de decisiones, pero sobre todo, programar su conservación a largo plazo. El segundo artículo propone el uso del látex para la limpieza del hollín sobre la roca caliza. Durante la investigación, 2 químicos y un restaurador evaluaron mediante colorimetría, microscopía óptica y de barrido los resultados de la limpieza sobre probetas, determinando que el látex es un material viable, de fácil acceso y aplicación, y que la limpieza con este polímero es controlable, no forma residuos y no ocasiona riesgos físicos sobre la superficie. Los autores también reflexionan acerca de las bondades de utilizar este biopolímero que se obtiene de plantaciones de agricultura sostenible, un punto que rara vez tratamos los restauradores y que creo que es relevante. Habrá que tomar nota de esta propuesta y probarla en otras superficies que continuamente se manchan de hollín. Se me ocurre, por ejemplo, los mármoles que recubren las paredes del patio central del Museo Nacional de Antropología y de los cuales tenemos que preocuparnos año tras año.
La siguiente contribución reflexiona sobre el empleo de recubrimientos industriales para la conservación de paneles de fibrocemento o asbestocemento que fueron utilizados en México como soportes para la pintura mural. Ejemplo de ellos son algunas de las obras de Orozco Rivera y Siqueiros. Los autores del artículo reflexionan sobre los posibles riesgos a la salud a los que se enfrentan los restauradores ante obras que tienen asbesto en su constitución, pero también se abocan a proponer y evaluar materiales de restauración que sean accesibles desde el ámbito comercial, pensando en las dimensiones monumentales de la obra y que sobre todo eviten la liberación de las fibras de asbesto al ambiente, sin olvidar los principios básicos de cualquier intervención de restauración. Otro grupo de autores aborda también el riesgo laboral latente para el restaurador al verse expuesto a hongos presentes en una escultura policromada. Es relevante que los autores del texto buscan concientizar a los conservadores sobre la necesidad de elaborar protocolos de seguridad biológica antes de trabajar las piezas y así evitar el desarrollo de una enfermedad ocupacional, en las propias palabras de los autores. En la metodología de este artículo se detalla la toma de muestras, el cultivo y la identificación por tinción y microscopía óptica de hongos saprofíticos. Detallan los riesgos a la salud derivados de la presencia de estos hongos en una escultura policromada estudiada. Proponen la necesidad de contar con una norma regulatoria dirigida a minimizar el impacto en la salud de los conservadores derivados del uso de equipos con rangos de protección insuficientes. En el texto Recubrimientos metálicos que no lo son, el autor elabora una breve guía sobre cómo identificar los recubrimientos y pseudo recubrimientos artificiales en distintos metales y que se producen durante el proceso de manufactura de objetos. Se argumenta la necesidad de utilizar técnicas invasivas como la metalografía para la caracterización de estos productos, dado que las técnicas de análisis superficial no invasivas aportan poca información. El autor explica detalladamente distintos tipos de recubrimientos obtenidos por la corrosión inducida de la superficie, en qué metales se encuentran, en qué consisten los procedimientos para lograrlos, su apariencia a simple vista y cómo se identifican mediante el microscopio metalográfico. Deja al restaurador la tarea de discernir la conveniencia o no de conservar estas pseudopátinas. La siguiente contribución aborda el problema de los hongos microscópicos como agentes de deterioro en 3 acervos documentales de Lina y que ocasionan grandes pérdidas en los documentos que en ellos se albergan. El autor realizó el aislamiento mediante la inoculación en placas de cultivo y detectó la presencia de 9 especies de micromicetos mitospóricos referidos como xeróficos y por tanto factor de biodeterioro en los acervos muestreados y probablemente también podrían ser causa de problemas a los lectores y usuarios de estos acervos. Al final de la sección se encuentra una contribución que se refiere a la importancia de la etnobotánica en la restauración y conservación de una escultura ligera de gran formato, siniestrada en el sismo del 19 de septiembre del 2017. El análisis biológico, anatómico y microscópico realizado en el Laboratorio de Biología de la Coordinación de Conservación permitió la identificación de 6 especies de plantas vasculares en la manufactura del Santiago Apóstol y de su caballo, conjunto ubicado en Izúcar de Matamoros. Se discute el origen de la madera de pino, el enebro, el colorín, el empleo de pasta de caña y de maíz, el papel amate y el lino, como recursos derivados de la diversidad biológica de la región. También refiere el uso de un pegamento a base de masa de nixtamal. Se reflexiona sobre el uso de maderas blandas y ligeras en el apóstol y de maderas duras y pesadas para el caballo que debe soportar el peso del jinete. Y sobre todo, acerca del aprovechamiento de los recursos por parte de los creadores de la obra. El texto que cierra la sección se refiere al programa de búsqueda de recursos de la Coordinación de Conservación, donde se debe promover los procesos participativos, reflexivos e inclusivos en diversos sectores. Se identifican 3 tipos de financiamiento otorgados por diversos organismos públicos, de contribuyentes privados y aquellos instituciones del extranjero que pueden ser de utilidad para el área de conservación. Se proponen como ejemplo 2 proyectos pilotos desarrollados en la propia coordinación, uno en Palenque, Chiapas, y el otro en el exconvento de Huauquechula, en Puebla.
Esta búsqueda de recursos ha sido necesaria para fortalecer el quehacer institucional en materia de conservación y que permita la continuidad con miras a que se conviertan en programas permanentes de cuidados específicos en los centros a cargo del instituto. El texto busca hacer evidente la información que se requiere para elaborar un proyecto atractivo para la obtención de recursos externos. Por falta de tiempo, no podría alargarme en mencionar las otras secciones de la revista CR, pero en esta ocasión el apartado Memoria hace un recorrido histórico sobre el laboratorio de radiografía de la Coordinación de Restauración y que fue establecido en la década de los 60 del siglo pasado. El color es el tema de la sección Conservación en la vida cotidiana. La autora nos recuerda que el color debe ser pensado, soñado e imaginado, como refiriere a Henri Matisse, y que su estudio se hace desde diversos campos del conocimiento y con una perspectiva científica, antropológica y cultural. El apartado Conoce al INAH está dedicado en esta ocasión a la sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Yucatán y versa sobre las problemáticas que afrontan los restauradores en ambientes subtropicales, el trabajo con comunidades hablantes de lengua maya y la investigación para la intervención y conservación del patrimonio histórico y arqueológico de este estado del sureste mexicano. La revista termina con varias noticias sobre las actividades de la vida institucional. No me queda más que volverlos a invitar a leer este número 20 de la revista Conservación Restauración, que se encuentra disponible, como ya dijo Manuel, de manera electrónica en la página de las revistas del INAH. Muchas gracias. Gracias, Laura. Un excelente resumen de un número también muy rico, muy lleno de contribuciones de los especialistas mencionados. Pues no sé si quisieran hacer algún comentario adicional nuestras invitadas. Por cierto que en la prisa ya ni siquiera les conté quién es Antonieta Jiménez, doctora por supuesto en antropología por la UNAM, maestra en arqueología por la ENA y que hizo la primera tesis de licenciatura, eso va a pasar a la historia, sobre interpretación temática en este país con su estudio sobre Cuicuilco. Ha publicado extensivamente sobre el tema de la interpretación y sobre la vinculación comunitaria, con un caso en particular, Palacio de Ocomo, allá en Jalisco. Y ahora dirige un grupo muy importante en el Colegio Michoacán, en donde se ha estado impulsando mucho esto de la interpretación temática, además de que coordina la recientemente creada Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio. Perdón por la omisión, Tony, pero pues con esto queda saldado esto. Entonces les invito a hacer algún comentario adicional de cierre, quizá. Estamos a punto de llegar al tope del tiempo que tenemos asignado a nuestra presentación. Aprovecho la oportunidad para comentar que efectivamente, como mencionó Gabriela al principio de la presentación del número, la ciencia aplicada a la conservación y la ciencia en la conservación ha ido dominando y tomando un paso firme y contundente en varias de las investigaciones de restauración. Se han desarrollado espacios en diferentes instituciones, pero lo más importante es la reunión de diversos especialistas y la discusión que se lleva a cabo entre ellos para poder afrontar las diversas problemáticas que enfrenta los conservadores y el patrimonio en sí, que es tan vasto y que va desde digamos que anterior a la prehistoria. Ahora hemos visto muchos casos, por ejemplo, de mamuts o megafauna que han tenido que ser intervenidos por restauradores y que han contado obviamente con el apoyo de estos análisis específicos, como el patrimonio arqueológico, histórico, y contemporáneo. Así que efectivamente tejer redes es importante y creo que en el caso de las ciencias y la restauración se están haciendo de manera correcta. Gracias. Gracias, Laura. Tony. Pues muchas gracias. Nada más comentar que este volumen de CR Conservación 19 dedicado a la educación patrimonial es parte de una serie de trabajos que ya se han venido desarrollando y estamos en el camino siempre invitando gente que esté interesada en sumarse a
practicar y aprovechar las bondades de la interpretación del patrimonio, porque está muy presente en este volumen. Evidentemente también la otra parte complementaria que es maravillosamente representada, que es la atención de el juego entre la participación institucional y la participación de las comunidades, que también es una parte muy activa del instituto, pero que también le está dando más papel y más voz cada día a la gente que vive con ese patrimonio. En fin, se los recomiendo mucho, de sentido corazón. Tiene ejemplos maravillosos. Los ejemplos, el aprendizaje que me llevo del RAWE, no, la verdad, mil disculpas, no sé cómo se pronuncia, para la cultura mapuche, para ser mapuche. Entonces, muchas cosas que son en esa búsqueda de patrimonio uno va conociendo, aparte, cosas muy interesantes. Muchísimas gracias y les recomiendo el número. Gaby, no sé si tú quieras decir algo para despedirnos. Ay, gracias, Manuel. Pues agradecer mucho toda tu introducción a estos dos números que son fascinantes desde mi punto de vista. Agradecer mucho a nuestras invitadas, a Laura y a Tony, por sus tan deliciosos comentarios sobre ambos números. Y bueno, creo que como conservadores se abre cada vez más el panorama, ¿no? Y estos dos números dan cuenta de ello. Te dejo la palabra ahora, Manuel, por si quieres. Pues nada más agradecer a los que hacen posible estas transmisiones dentro del contexto de la Feria Internacional del Libro en Antropología e Historia, el habernos dado este espacio y pues seguirnos viendo porque hay muchísimos eventos todavía en la feria que seguramente serán de su interés. Gracias a nuestros participantes de hoy, gracias a la gente que hace posible estas transmisiones y nos vemos pronto. Gobierno de México.